o más bien la base era base 10, base natural, no Sí. importa, ¿verdad? No importa, fíjese que yo le comprendo, ¿verdad? Porque uno podría decir aquí debe ser logaritmo natural, ¿verdad? Para efectivamente poder hacer la cancelación, ¿verdad? Yo creo que por ahí va su pregunta, ¿verdad, Oscar? La realidad es que no importa la base. Al final de cuentas, pues lo que nosotros obtenemos es una expresión linealizada, ¿verdad? Lo podemos hacer con logaritmo natural o bien con logaritmo de base 10. Comprendan la pregunta de Oscar porque eso está en base 10 y eso está en base 2.70 y algo, ¿verdad, Oscar? Sí, para ir a su consulta, pero no, no hay ningún inconveniente. De hecho, lo podríamos linealizar con logaritmo natural, ¿verdad? De hecho, muchos paquetes computacionales utilizan log para poder representar al logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, no, en este caso no habría ningún inconveniente, Oscar. Sí. Ok, gracias, licenciado. Sí. De hecho, formalmente debería ser el logaritmo natural. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es linealizar esta expresión que tenemos acá, que es no lineal para poder llegar a una LN linealizada. Entonces, gracias por la observación, Oscar. Formalmente debería ser un logaritmo natural, ¿verdad? Porque eso sí nos permite cancelar con este exponencial que tiene base E. Sí, sí, exactamente. Se me olvidó quitar el chat, fíjense, porque Sí, me dan ganas de perdone, chatear a mí, esa es la ventaja. Sí, adelante. perdone, la letra que está acá a la par de la M minúscula es menos P, ¿verdad? El menos P. Sí, ya les indiqué que le iba a hacer más minúscula porque no parecía minúscula lo que había colocado, ¿verdad? Sí, es una P. Esta parece más P de carta, ¿verdad? Que una así antes. Entonces una P, Carlos. Solo que se acuerdan que es P minúscula. Ujú. Ujú. Sí. Yo sí tengo una Alejandro, consulta. claro, adelante. Eh, yo sí tenía unas dudas con el laboratorio, pero no sé si tal vez esta es el tiempo para como... Claro, podemos ver algunas inquietudes. Bueno, de hecho, lo ideal, me gustaría que fuese así, si pudieran, es que me mostraran lo que ustedes tienen, ¿verdad? Para reaccionar en función a lo que ustedes hicieron. No, igual podría hacerlo acá en la pizarra, pero si ustedes me muestran lo que tienen, o sea, para poderme consultar lo que ustedes desean, sería excelente porque así eh, también puedo tener ese feedback, ¿verdad? De cómo lo están haciendo. Entonces, si fuese así, perfecto, Alejandro. Si no, pues no hay ningún inconveniente, me puede preguntar, ¿verdad? sí, yo, licenciado, me quedó una duda con las gráficas porque decía cómo, o sea, que teníamos que verificar que se cumpliese la paridad, la PPP, pero no sé cómo graficar eso, la verdad me quedé con la duda. Vamos a ver. ¿Cómo es que dice el inciso? ¿Lo tiene ahí a la mano? Sí, Para ahorita que- le voy a decir. Claro, claro, revisemos. Vamos. Creo que era más un examen visual, pero quiero estar seguro de lo que les pedí ahí, ¿verdad? Sí, es que Revisar. dice, bueno, dice, adicionalmente, a partir de la información gráfica y de la investigación documental, explicar el comportamiento del tipo de cambio nominal y real durante ambas crisis 2009 y 2020. Asimismo, a partir del análisis gráfico, determinar si se Ajá. verifica la PPP. Sí, análisis gráfico, exactamente. Ahí no habría que hacer más cálculos, sino nada más observar si esa serie es estacionaria en el sentido de que no tiene depreciaciones persistentes en todo el periodo o bien apreciaciones que sean persistentes, ¿verdad? O sea, una forma de poderlo ver visualmente sin hacer algún tipo de indicador numérico, pues sería revisar si, bueno, si es cíclico, ¿verdad? Recuerden que tenemos dos versiones de la paridad, ¿verdad, Alejandro? ¿Qué nos indica la absoluta? ¿Dijimos? ¿Qué recuerda usted de la paridad absoluta? Eh, Igual alguien más lo puede indicar, ¿verdad? Es solo para ver cómo están, ¿verdad? ¿Quién recuerda? ¿Qué dice la absoluta? Pues que el tipo de cambio real en todo momento es igual a 1. ¿Sí? Entonces hay que ver si en todo momento es igual a 1, eso no va a pasar y hay que que eso no se valida, ¿verdad? Pero para fines del ejercicio que les pedí, tienen que tomar la variación interanual, porque tenían que calcularla en variación, ¿verdad? Alejandro, si no recuerdo, les pedía también variación. sí, Entonces, en la variación interanual de Litz, tendrían que ver si tiene un comportamiento cíclico, estacionario, si converge a una media cualquiera, no tiene que ser una media 1
una variación cero, sino que si ustedes observan un comportamiento en el cual hay un promedio que lo atrae, pues significa que se verifica la paridad de poder de compra en términos relativos, ¿verdad? Porque la paridad en términos relativos nos indica que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y en promedio, pues se mantendría constante alrededor de un valor cualquiera. Entonces sería nada más de ver eso, Alejandro, ver si tiene un comportamiento cíclico en ese periodo, porque si no lo fuese, tendríamos algo como esto, Alejandro. ¿Sí? Algo así. En ese periodo que le pedí sería algo como esto, ¿no? Otra vez tendría un comportamiento acá y después iría para arriba siempre. Este sería un comportamiento no consistente con la paridad de poder de compra en términos relativos, porque lo que está denotando es que la economía persistentemente se está depreciando. Nunca converge a un valor de equilibrio. ¿Sí? Entonces, usualmente, no sé si ya hemos tenido oportunidad de revisarlo, pero usualmente la mayoría de variables económicas tienen un proceso de convergencia, ¿verdad? ¿Sí? Siempre converge, nunca se aleja, al menos en tasas de variación, ¿verdad? Pero no sé si ustedes lo observaron en los datos. Yo sí me di cuenta que China en 2009 sí se mantuvo persistente, no hubo una variación. Sí, ahí fue un poco la política de tipo de cambio nominal que estábamos viendo, ¿se acuerda, Alejandro? Que prácticamente tuvo su tipo de cambio artificialmente sobredepreciado, que lo hacía ser muy competitivo. Entonces, eso hacía que su tipo de cambio real también persistentemente estuviese por arriba. Pero si no hubiese ese tipo de intervenciones en el mercado cambiario, pues debería comportarse de forma oscilante. Esa es la idea. Y perdona, yo tengo una pregunta con respecto a teta, con lo del signo positivo. No, creo que fue a lo anterior. Yo tengo, Sí, usted mencionaba de que el signo es consistente con lo que usted explicaba, pero entonces ese signo siempre va a ser positivo o puede ser también negativo, dependiendo si se aprecia o se sí, deprecia. sí, claro, esa es una muy buena observación. De hecho, lo voy a hacer aquí mucho más ordenado, ¿verdad? Porque creo que sí le expliqué un poco rápido y sí es importante ver esa parte porque habla de el tipo de expectativas racionales que tenemos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del signo y de la magnitud. Digamos que aquí está lo que nos indican los datos, ¿verdad? Los datos que serían E barra menos C. Aquí tendríamos las expectativas a partir de los datos. Expectativas. Las expectativas, pues es todo el componente teta de referencia con lo que los datos se han multiplicado por la referencia de los datos, ¿verdad? Digamos que esta parte es conocida, ¿verdad, Carlos? Esta parte es lo que los datos me indican. Que sería una depreciación del 100%, puede ser una depreciación del 20%, puede ser una apreciación del 40% y puede ser una apreciación del 80%. La restricción que tiene teta en la formación de expectativas es que además de ser positivo, porque es mayor a cero, tiene que ser menor o igual a 1. Y es como si tuviésemos el digamos, 0 a 100%, ¿verdad? 0 a 100%. Entonces, para formar expectativas, para la formación de expectativas, la gente considera los datos, o sea, parte del análisis de los datos. Tiene datos disponibles y los datos le indican que para que el tipo de cambio converja a su valor de largo plazo de acuerdo a los datos es de 100%. Ahora, con ese 100% como insumo, yo construyo mis expectativas subjetivas, ¿verdad? ¿De qué va a depender? Va a depender de teta. Ahora sí voy concretamente a su pregunta. Usted me dijo, mire, el hecho de ser positivo me indica que es consistente con los datos, sí. Porque imagínense que este teta fuese negativo. Ahora imaginémonos lo contrario. Imaginémonos que teta puede ser menor a cero. En el caso sencillo, vamos a ver que teta es igual a menos un medio. Recuerden que teta lo que representa es la fracción de los datos que utiliza la gente como insumo para poder construir sus expectativas. Si nosotros colocamos un teta que es negativo, ¿qué pasa ahora con las expectativas cambiarias? Los datos indican depreciación.
pero sus expectativas van a ser B. ¿Quién me ayuda, muchachos? Apreciación. Serían de apreciación. ¿Por qué de apreciación? Fíjense que va a ser el ponderador menos un medio de los datos. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Que la gente estaría esperando una apreciación, mientras que los datos sugieren una depreciación. O sea, el hecho de que teta sea positivo indica que las expectativas son consistentes con los datos, y los datos sugieren un comportamiento cíclico de las variables, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que en este escenario sería el equivalente a tener un tipo de cambio spot sobreapreciado. Entonces aquí estaría el 100%. Pero lo que estaría esperando esta gente con esta data es que se aprecie aún más. Y eso no son expectativas racionales, ¿verdad, Carlos? Porque no son consistentes con lo que los datos nos están mostrando. Por eso es que nosotros restringimos a que este parámetro esté en el intervalo, pero primero que sea positivo. Y por ser un ponderador, pues tiene que estar en el intervalo 0,1, ¿verdad? Como si fuese 0 y 100%. ¿No? Entonces, si es consistente, entonces esto va a ser un medio. Y lo que me va a indicar es que del 100% que le indican los datos, él considera que efectivamente se va a depreciar, pero nada más en la mitad. Pero mire, ¿por qué? Este test es subjetivo, entonces es la confianza que la gente tiene en los datos para poder construir sus expectativas cambiar. Eso depende de cada persona. Por ejemplo, usted, Carlos, puede tener un distinto ponderador para teta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en términos del modelaje macroeconómico? Pues uno, para poder parametrizar, para poder calibrar, sería el término, para poder calibrar este parámetro con datos reales, uno generalmente se respalda en la encuesta de expectativas económicas, a ver qué se le traslada a los agentes. Y uno ve qué tanta discrepancia o qué tanta consistencia hay entre las expectativas que tienen sobre una variable macro y los datos observados. Entonces, como así, yo tomo la encuesta de expectativas de mayo, por ejemplo, veo qué expectativas tenían de tipo de cambio y veo el tipo de cambio en ese periodo. Entonces ahí puedo sacar ese parámetro teta, lo puedo estimar, ¿verdad? Si se acerca mucho, la expectativa que reporta la encuesta con el dato observado ex post, viéndolo ya después, ¿verdad? ¿Qué valor le asignaría a usted, Carlos, a teta? O sea, ¿hacia dónde tendería teta en ese escenario que le estoy señalando? O sea, si se acerca mucho, ¿verdad? Yo veo la encuesta de expectativas y él digo, mire, yo espero que el tipo de cambio se deprecie. Lo revisa meses después y se depreció y estuvo muy cercano a lo que los agentes esperaban. ¿Qué valor le colocaría teta en su modelo? Carlos Aguilar, no sé. Si se estaba esperando, bueno, se apreció, dijo usted, ¿verdad, licenciado? Digamos que se acercó mucho, ustedes no lo indiqué bien, se acercó mucho, o sea, digamos que los datos mostraron depreciación, los agentes efectivamente pronosticaron en la encuesta una depreciación, pero una depreciación que se acercó muchísimo, se acercó demasiado al dato observado. ¿Qué valor le colocarían a teta en su modelo? Podríamos decir el 100%, ¿no? Exactamente, muy bien, eso sería, ¿verdad? Entonces, para poder justificar la parametrización de este valor subjetivo, pues pueden utilizar la encuesta de expectativas económicas, ¿verdad? Un indicador. Pero eso sería, Carlos, no sé si me puede redirigir la pregunta si iba por ahí o era Sí, otra le que parte era la que... eso. Muchas gracias. No, con gusto, creo que le expliqué muy rápido en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que es oportuna la pregunta. Gracias por preguntar. El problema es cómo parametrizar eso, ¿verdad? Y cómo lo definen ustedes, ¿verdad? Porque después tienen que exponer sus modelos y decir, mire, ¿y cómo encontró ese parámetro? Y es donde vienen las críticas, ¿verdad? Pero uno se nutre de las críticas en ese proceso de ir presentando modelos, ¿verdad? Exactamente. Sí, Cristian. El modelo econométrico sería Logit o Probit los que se utilizarían Sí, para porque modelarlos. son modelos de probabilidad condicional. Exacto. Si usted quisiera hacer un modelo más elaborado para esto, eso le digamos así muy, muy empírico, ¿verdad? Tomo la encuesta de expectativas, veo qué datos se acercan y de ahí tengo una idea de teta. Sí, sería una versión muy empírica, ¿verdad? Digamos, tal vez poco técnica. Lo que habría que hacer es lo que usted indica, Cristian. Y la Son forma de utilizar el logaritmo, o sea, se usa como que para ver
más a detalle el cambio o los picos en las variaciones, ¿no? Yo recuerdo que Exactamente. vi eso en algún momento, pero Sí, entonces no son solo se modelos. utilizaría para el tipo de cambio, sino que para cualquier otra variable que necesitáramos observar más a detalle, ¿no? Que quisiera observar la probabilidad condicional, exactamente. Si usted quiere observar la probabilidad de que ocurra tal y tal evento, utilice ese tipo de modelos Probit, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el output de esa regresión va a ser una probabilidad. Se utiliza mucho para variables cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere saber cuál es la probabilidad de que una persona de bajos ingresos tenga empleo. Entonces, se estima un modelo de esa naturaleza, ¿verdad? Digamos que ver variables cualitativas de por medio. Si obtiene empleo, no obtiene empleo, pero usted quiere saber la probabilidad de que eso ocurra. Entonces utilizan ese tipo de modelos, exactamente. Ujú, exacto. Nick, perdonen, Pero qué bueno que están viendo ese tipo de modelos. Sí. Es que yo he utilizado muy poco ese tipo de modelos, pero sí son, digamos, son útiles cuando uno ve, ¿cómo se llama esta? Variables de corte transversal, datos de panel. Ustedes llevan ese concepto en econometría, ¿verdad? Datos de panel. O lo van a ver, algo así. Entonces, como utilizan datos de panel y quieren hacer microeconometría, se utilizan mucho esos modelos de probabilidad condicional. Ujú. Nick, perdonen. Es que Sí. en el formulario de la asistencia dice de que si hemos repetido, pero yo no, como no he repetido, entonces le di que no, pero no me deja enviarlo. Y creo que muchos tienen el problema. Entonces no sé qué hacemos en ese. Sí, la verdad es que a veces conozco esos aspectos técnicos de la asistencia, pero no sé si está por aquí Ana que les pueda apoyar para ir a esa parte. Así Sí, está, Ana. sí, buenas noches. Sí, disculpen que no contemplé esa parte, pero la que sí es obligatoria es colocar sí y no. Lo otro, aunque le pongan una vez, no importa. Lo que, digamos, es importante es si son repitentes o no, ¿verdad? Sí, en el caso de las otras compañeras que pusieron que no, pero por obligación, por el formato, pusieron uno, no tengan pena. Yo considero solo la parte del no, ¿verdad? O sí, en tal caso. Ponga, digamos, sí, ¿verdad? Una, y si no, pues no, y pone una para que lo deje pasar, porque ya no puedo mandar nuevamente el formato, si no se pierde el de los demás compañeros que ya respondieron. Por favor. Gracias. Gracias, Ana, muy amable. ¿Sí, Alejandro? Nick, es que me quedo recordando Perdón, eso Alejandro. me quedó sonando eso de Grecia y quería saber si en Guatemala puede usar lo mismo, porque nosotros casi ¿Podría siempre tenemos utilizar? de... ¿Cómo? Fíjese, Alejandro, yo no me pude escuchar, no sé si podría repetir su pregunta. Por favor, disculpe. Estoy escuchando. Lo que yo entendí que Alejandra ¿Usted sí logró preguntó es escuchar, Ana? Sí, si, adelante, Ana. es que si ella pregunta que si lo que pasa en Grecia con el tipo de cambio lo podríamos aplicar en Guatemala. Algo así, ¿no, Alejandra? Ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí, Alejandra, por favor. Gracias, Ana. Ahora sí, ¿Podría repetirlo? es mi internet. Perdón, es que quería saber si lo que pasó en Grecia de la crisis podría pasar acá en Guatemala, porque como nosotros cada vez nos endeudamos más y siempre terminamos con déficit en el año, digamos. Entonces me quedó sonando eso quisiera saber si también podría pasar acá en Guatemala. Si no, digamos que es algo más, digamos, lo que esperaríamos sería un poquito más como, en cierta medida podríamos decirlo subjetivo. Me gustaría preguntarles qué pensarían ustedes, eso me interesaría también conocerlo, pero si usted me pregunta a mí, sería más como una opinión. Yo pienso que, digamos, que dados los indicadores que tenemos en la actualidad, digamos, con los datos que se tienen en la actualidad, el riesgo sería muy lejano, ¿no? Digamos, no indica, no quiero decir que no se vaya a dar, ¿verdad? O que en un momento se pueda dar si no se tiene un orden en las finanzas, ¿verdad? Pero si uno considera los datos
del sector fiscal, lo que es deuda pública, cuánto es interna, cuánto es externa, digamos que está balanceada la forma en la cual se financia el déficit. Yo pensaría que por el momento, dado, digamos, dada la forma en la cual se está, con la disciplina con la cual se lleva la política monetaria, con la política fiscal, porque tiene que haber coordinación, pues la probabilidad sería muy baja. Pero como es algo a futuro lo que usted señala, pues podría haber una probabilidad, ¿verdad? Si en dado caso no hubiese orden en las finanzas, digamos, pues usualmente en la parte teórica existe coordinación entre la monetaria y la fiscal, ¿verdad? Porque recuérdese que un déficit fiscal muy alto a veces implica financiarse localmente, ¿verdad? Entonces, cuando se financia localmente, ¿qué es lo que pasa? Digamos, el Ministerio de Finanzas toma recursos de los bancos del sistema y eso genera un efecto crowding out que ustedes vieron en macroeconomía 2, ¿verdad? Y es, vamos a recoger recursos privados y reduce la cantidad de recursos que se destinan a las firmas y a los consumidores, lo cual encarece el crédito, sube los tipos de interés y eso puede generar algún efecto en la actividad económica. Pues sube los tipos de interés, la demanda agregada se contrae. Entonces, digamos, dependiendo de cómo se comporten las fuentes de financiamiento del déficit, va a depender mucho de si se puede llegar a una especie de crisis. Digamos que el caso de Grecia lo que pasó es que maquillaron mucho su presupuesto público. Entonces, ya cuando se dieron cuenta la magnitud del déficit fiscal y de la deuda externa que tenían, ya era muy tarde, ¿verdad? Ya no había posibilidad de, digamos, de recuperarse, al menos por sus propios medios, tuvieron que pedir ayuda afuera. O sea, digamos, fue un poco el tema de la poca transparencia del presupuesto, ¿verdad? Porque si eso se hubiese anticipado con tiempo, no de tantos años atrás, pues digamos que el efecto no hubiese sido tan, o la respuesta de los recortes que hubieron después no hubieran sido tan agresivos, ¿verdad? Pero le pregunto a usted, Alejandra, ¿qué cree usted de ese tema? ¿Cree usted que habría posibilidad de algo así para Guatemala? Ay, yo creo que sí, Lick. La verdad Y sí, ¿y por qué? es que, no sé, yo no veo que, bueno, así como que digamos que la recolección de los tributos, de todo eso, no es así como debería de ser. O sea, que hay muchas empresas de que no pagan sus impuestos y tampoco declaran lo que es, pues, o sea, hay mucho lavado de dinero y todo eso. Entonces, no, creo que sí podría llegar a pasar, pero quería saber su opinión. Sí, yo creo que por el momento tal vez no, pero depende mucho si hay orden en las finanzas, ¿verdad? Que en cualquier momento se puede desordenar la situación. Fíjese que las calificadoras que vinieron recientemente a Guatemala, pues mejoraron la calificación de los bonos nacionales, ¿verdad? Evaluaron de entre un montón de variables, además de las variables macro usuales, indicadores del sector fiscal, ¿verdad? Y digamos que no encontraron una señal de alerta, incluso para dejar la calificación que tenían antes los bonos, sino que la mejoraron, ¿verdad? Dos de las tres calificadoras mejoraron ese rating, digámoslo así. Pero como usted indica, pues sí hay problemas como la carga tributaria que pueden afectar un poco la dinámica del, del gasto público y el potencial déficit, ¿verdad? Algo que sí contribuiría y le puedo comentar es que, por ejemplo, la autoridad monetaria prácticamente no tiene la facultad, por ejemplo, de imprimir recursos, de imprimir dinero para poder financiar un déficit. Eso está reglamentado, está en la ley orgánica y no habría posibilidad ahí, digamos, que se generaran procesos inflacionarios por financiar déficit a través de emisión monetaria, ¿verdad? Eso sí está bien reglamentado y no existe ninguna posibilidad. Eso podría ser una fuente también de crisis y ahí se podría nulificar esa parte. Pero las otras variables que usted señala, efectivamente, ¿verdad? Pueden influir en que más adelante pueda haber algún tipo de problema, ¿verdad? Sí. No se visualiza, pero podría pasar, ¿verdad? Exactamente como usted lo indica, ¿verdad? Gracias, Javier, Lick. creo que había levantado la mano. Con gusto, Alejandro. Sí, Lick, buenas noches. Yo estaba viendo un economista, no recuerdo el nombre, pero sí ponía las variables macroeconómicas guatemaltecas que son muy estables. Y pues eso también lo podemos ver con respecto del tipo de cambio, ¿va? Que hemos tenido durante largos años. Entonces, la probabilidad que pase lo de Grecia, no sé, yo pondría un 3% y un 97% que no, pues porque
Además, como tenemos acá a los gringos, ¿va? Que son casi nuestros tatas, entonces prácticamente veo muy difícil un problema generado como el de Grecia, Portugal y no recuerdo qué más, que suceda acá en Guatemala. Sí, mira, un punto. Fíjense que ahorita estamos demostrando lo del parámetro teta, si se dieron cuenta. Alejandra y Abel tienen la misma información, pero cada uno tiene distintas expectativas del futuro. ¿Vieron? Hay un ejemplo natural de lo del teta que les estoy hablando acá. Los mismos datos, pero distinta percepción. Ese es el parámetro subjetivo que tenemos ahí. Gracias para el ejemplo natural. El experimento natural que hicimos, exactamente. Sí. Muy bien, muchachos. Ah, Magda, usted había levantado la mano. Adelante, Magda. Bueno, ahí que había levantado la mano. Otra vez ya no. ¿Sí, Daniel? Sirix, solo una consulta. Sí. Al momento de considerar las reservas monetarias internacionales de Guatemala, que son, bueno, monedas oficiales, divisas, cartera de oro, Sí. también bonos extranjeros, al momento en que un fenómeno natural o económico esto venga y en el mercado de dichos bienes disminuya el valor, obviamente Guatemala va a obtener pérdidas con respecto a los réditos que podría rendir estos bienes. En sí, ¿quién absorbería esa pérdida? ¿Y se podría considerar una garantía de protección para esa clase de inversión para Guatemala? ¿O si es una pérdida neta que Guatemala tendría que aceptar por el riesgo que está teniendo? Sí, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hay varios aspectos que hay que considerar, ¿verdad? Digamos, yo no tengo mucha expertise en la parte de inversión de reservas monetarias internacionales, les soy honesto. Pero hasta donde sé, efectivamente, el tema de crisis, pues las crisis que puede tener una economía, pues pueden afectar obviamente el valor real de las reservas monetarias internacionales. Y en cuanto al tema, digamos, de la garantía o de la protección que puedan tener esas reservas, pues hasta donde sé, digamos, los encargados de ver lo que es inversión y análisis de riesgo de reservas monetarias, lo que hacen es como de diversificar los activos que están contenidos en las reservas para que no solo el riesgo, sino que el valor neto también se pueda diversificar, ¿verdad? Entonces, es el clásico ejemplo de no colocar todos los recursos nada más en una sola parte, ¿verdad? Sino tener un portafolio bien diversificado de tal manera que en algún momento del ciclo, en algún tipo de activos, pues pueda generar pérdidas dentro de las reservas y que tal vez en otro tipo de activos, pues se pueda compensar con alguna ganancia. Entonces, pienso que ese es el criterio que ellos utilizan a modo de diversificar el riesgo y obviamente que las pérdidas se puedan compensar con ganancias en un momento del tiempo, al momento de colocarlos en distintos tipos de activos, ¿verdad? Pero, digamos, el conocimiento que tengo es muy general, ¿verdad? Respecto a cómo, a cómo ellos administran la reserva, ¿verdad? Usualmente pues la colocan en bonos que son muy seguros, ¿verdad? Como los bonos del tesoro, bonos de corto plazo, obviamente, porque tienen que ser recursos líquidos para poderse asegurar esa garantía sobre el valor que tienen la reserva. Exactamente. Es una respuesta muy general, la verdad es que en detalle no tengo mucho conocimiento de esa parte. Sí, Magda. Buenas noches, Liz. Disculpe. Sí. ¿Será que usted podría volver a explicarme la ecuación? Es que yo me perdí, le soy sincera. Claro. Por favor. Claro, ¿qué ecuación? Justamente la que está elevada. M sobre P. Está. En la parte que tenemos acá. Sí, acá vamos a ver. Por favor. Gracias, Liz. M sobre P. Sí. Fíjese que nosotros, digamos, partimos un poco de la definición del equilibrio en el mercado de dinero, ¿verdad? Es que la oferta tiene que ser igual a la demanda de dinero. ¿Sí? Entonces, usualmente usted me detiene, Magda, donde hayamos alguna inquietud, con toda confianza, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es la oferta real de dinero. ¿Cómo sabemos que es oferta real? Pues estamos dividiendo la masa monetaria, es la cantidad de dinero partido los precios.
Entonces me da la oferta real porque está dividido dentro de precios, ¿verdad? Es una representación real de la cantidad de dinero. Mientras de este lado nosotros tenemos la demanda de dinero en función al ingreso y a la tasa de interés. Si tengo más ingreso, pues tiene sentido que demande más dinero, ¿verdad? Y si aumenta la tasa de interés, voy a demandar menos dinero líquido porque sé que hay un costo asociado, ¿verdad? Si sube la tasa de interés, prefiero mejor no demandar dinero y tenerlo en algún tipo de cuenta que me va a generar una tasa de interés que tenemos acá. Entonces, la relación es inversa. ¿Qué es lo que dice el autor? De hecho, esta parte no se las mostré, pero se las puedo mostrar porque mire usted dónde sacó esa ecuación, ¿verdad? Vamos a ver, compartir. Ahorita voy a pasar a la pizarra nuevamente. Mire, aquí en el paper que les trasladamos, dice, la ecuación 3, que fue la que derivamos, se obtiene tomando los logaritmos de, vamos a ver, los logaritmos de la condición de equilibrio en el mercado monetario. Partiendo de esta especificación, mire, él adopta esa especificación no lineal. Digamos que él... ¿Cuál es la característica de esta especificación? En que los parámetros son consistentes con los signos que nosotros esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, este parámetro phi es positivo, mientras que este parámetro lambda es negativo. Entonces, partimos de eso como dado. O sea, yo les voy a dar, o sea, se les daría una LM cualquiera. Esta es una especificación de muchas. Media D respete los signos, podemos tomar cualquier especificación para la LM, ¿verdad? Él tomó esta. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces, ya tenemos acá la especificación, ¿eh? Partimos de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmos, ¿verdad? Digamos, Oscar me hizo una observación totalmente cierta y es que formalmente debería ser un logaritmo natural, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí tenemos un exponencial que recién borré. ¿Sí? Porque aquí tenemos la base E, 2.71, y aquí tendríamos el logaritmo natural asociado, ¿verdad? ¿Sí? Por el momento, con el vivo podemos utilizar cualquier base, ¿verdad? Aquí tengo la base 10 y aquí tengo la base 2.71. Digamos que las propiedades se preservan, ¿verdad? Usted me detiene, mamá, si hay alguna inquietud por acá. Entonces aplico logaritmos y tendría el logaritmo de n menos el logaritmo de p. Una división es consistente con una resta de logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al exponente, que es el parámetro, por el logaritmo de la masa. Aquí tengo un producto. Yo sé que es igual a la suma de logaritmos. El que tengo acá, que ya lo operamos, y el que tengo de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sería el equivalente a colocar logaritmo del exponencial de menos lambda R. Y el exponencial es equivalente a colocar esta base, y elevado a lo menos lambda R. Tiene sentido que se cancelen, si quieren me voy a anticipar a eso. Es como si, sí, ¿verdad? Porque al final, si lo quisiéramos ver para el logaritmo, es como que tuviéramos logaritmo de 10 elevado a la x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es, ¿a qué exponente tengo que elevar la base 10 para tener 10 a la x? ¿Sí? Porque el logaritmo es un exponente. Entonces, ¿a qué exponente tengo que elevar? ¿A qué exponente de base 10 tengo que elevar esta x para obtener 10 a la x? Pues x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puedo cancelar este con este. Y me quedaría menos lambda r, que es lo que tenemos de este lado. Pero si quieres, revisemos. ¿Sí? Y vamos por esta parte, ¿verdad? Aplicamos logaritmos, tendríamos eso. Y aquí hacemos la sustitución, ¿verdad? ¿Sí? La variable minúscula es la expresión en mayúscula del logaritmo, ¿verdad? Es, digamos, la expresión en minúscula es el logaritmo de la variable mayúscula. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces eso lo cambiamos por la m minúscula, la p minúscula, pi por y minúscula. Y aquí cancelamos el logaritmo con el exponencial por lo que limitaba a este lado, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, si quiere lo puede hacer en su calculadora, man. Tome su calculadora y usted dice, bueno, ¿cuánto sería el logaritmo de 10 a la 5? Eso tiene que ser 5. Pero lo puede hacer en su calculadora, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a hacer en la mía, a ver si es cierto. Coloco logaritmo de 10 a la quinta. 5, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Sí.
Sí, al final cancelo, porque es un exponente. Es el exponente que estoy buscando, de hecho. ¿Sí? Entonces aquí tengo un exponente, aquí tengo la base, y se cancelan, porque son operaciones contrarias, si quieren verlo así. Entonces me queda precisamente el exponente, que fue lo que hice acá, mano. Mire. El exponencial, lo voy a colocar acá, menos lambda R. ¿Sí? Entonces cancelo esto con esto, y me queda este negativo lambda R, ya tendría una expresión lineal para la LM que respeta los signos. La demanda transaccional tiene signo más, mientras que la especulativa tiene signo menos. Pero, no sé, Marta, me puede preguntar por si hay algún detalle que quiera que retomemos. No, licenciado, gracias por la explicación. Lo que pasa es que me distraje un poquito cuando estaba respondiendo la asistencia y fue que me perdí. Eso fue, No, está bien. gracias. A veces pasa eso. A mí me pasa a veces cuando veo el celular, por eso es que no lo tengo a la mano. Eso me pasa mucho en las conversaciones, en las reuniones en Zoom. Mejor el celular lejos, ¿verdad? A menos a mí, veo el celular y me perdí totalmente, eso pasa. Gracias. Bueno, a veces cuando... Con gusto. Bueno, muchachos, ahora sí los dejo. Fue un gusto saludarles. Y, bueno, Yulisa, por favor. Lick, buenas noches. Disculpe así rapidito. Claro, no te da pena, adelante. Cuando usted estaba explicando lo de que, quiero ver, era en lo anterior que decía de que si el tipo de cambio de hoy era mayor al tipo de cambio en el largo plazo, entonces la tasa de variación esperada era menor a X. Eso quería decir que se apreciaba. ¿Por qué se apreciaba, Yulisa? Es que mi duda es mi duda era esa, digo. Ahorita que estaba viendo los datos que usted colocó ahí, estaba viendo que si los datos son positivos, se deprecia, y si son negativos, se aprecian. Entonces ahí es donde me surgió la duda del por qué. Y cada la que le iba a preguntar yo, revisémosla, Yulisa. Sí, de hecho esa parte es importante, ¿verdad? ¿Sí? Usted me daba el caso de considerar que el tipo de cambio el día de hoy, 8.10, está por arriba del promedio que siempre observamos, ¿verdad? Que podría ser 7.50. Entonces, ¿por qué la X, que es la tasa de variación, tiene signo negativo? Bueno, digamos que los agentes cuando ven un tipo de cambio tan débil, tan depreciado, lo que esperan es que eso sea algo transitorio, ¿verdad? Es algo que digamos que ocurre en un momento del tiempo, parte de la volatilidad de corto plazo, pero ellos esperan en todo momento que independientemente de la condición inicial, converja a su valor de largo plazo. Es 7.50. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el X negativo? Bueno, recuérdense que cuando hay una apreciación, la tasa de variación es negativa porque tomamos el tipo de cambio 7.50 menos 8.10 partido en 7.50, que es la condición inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué signo tiene esto? Pues como el coeficiente va cayendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Tomamos el tipo de cambio final, 7.50, menos el inicial, perdón, partido del inicial. ¿Bien? Entonces, ¿qué signo tiene esto, Yulisa? Si usted hace esa diferencia, ¿qué signo le quedaría? Negativo, Lick. Exactamente. Pues fíjense que cuando tiene un tipo de cambio tan alto, usted espera que empiece a caer el coeficiente. Como empieza a caer a lo largo del tiempo, cuando saca la tasa de variación, pues le va a quedar el valor final más pequeño, menos el inicial que es más grande, que es el tipo de cambio sobredepreciado, ¿verdad? En el día de hoy. Y por eso es que el X le tiene que quedar negativo, ¿verdad? ¿Qué lo observamos acá? Aquí tenemos el 8.10, pues 7.50 menos 8.10, eso me queda negativo, dado un teta que siempre va a ser positivo, hace que el X le refleje una apreciación del quetzal, ¿verdad? Ya le entendí, Lick. Muchísimas gracias. Es que sí, ahí me había perdido un poquito. Sí, ¿segura? ¿Estamos bien entonces? Sí, 100 en el examen. Pues no espero menos. ¿Cómo? Pues no del todo, Lick, pero
Haremos lo que A se ver, pueda. ¿y qué vamos a decir primero? Sí, el 100. Psicológicamente, si usted se induce al 100, va a haber un 100. Y muy bien, Julissa. Espero que haya quedado clara la duda. Bueno, muchachos, nuevamente, un gusto siempre verles, que tienen interés en el curso, estudien bastante, como se los indiqué, ya vienen los exámenes parciales. Y pues nos vemos el día martes, ¿verdad? Si empiecen a trabajar en el laboratorio de sobrereacción. ¿Sí? Tengan feliz noche. Muchísimas Feliz gracias, noche, Nick. Luis. Feliz noche y Gracias. feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias, Igualmente. licenciado. Feliz noche. Adiós.